Bueno, estamos en el Museo Tesoro, como bien sabéis, y este espacio lo tenemos dedicado para conservar y exponer todos los enseres que podamos de la Virgen del Rocío. Como veis, no hay mucho espacio, por lo que todos los enseres que tenemos aquí va cambiando conforme la Virgen lo utiliza, o bien cada cierto tiempo cuando nosotros creemos oportuno. Por ejemplo, este traje que tenéis aquí es el último que se le ha puesto a la Virgen de Rocío, en este caso para este año para la romería. Este tiene una singularidad que es conocido por el nombre del traje de los apóstoles, por los personajes laterales que vemos en el manto, pero verdaderamente no son apóstoles, son personajes de la Biblia. Lo que sí es verdad que no es el nombre original del traje, porque su nombre original es el traje de las hermandades. ¿Por qué se llama así? Pues porque cuando se hizo en el año 1956, la idea era plasmar en el fardón inferior que veis aquí todos los escudos de las ciudades y los pueblos donde había hermandad filial en aquella época, que había un total de 28 hermandades filiales. A día de hoy, ¿sabéis cuántos somos? 127 hermandades filiales. Fijaros, desde los años 50 hasta ahora, cuánto hemos crecido. Este traje está elaborado en tisú de plata y todo lo que veis dorado es bordado en hilo de oro fino. También hay perlas, rubíes y todo lo que son las cabecitas de los querubines de arriba, cabezas y manos de los conocidos como apóstoles, que sabemos que no son, está tallado directamente sobre marfil. También podemos ver ese rostrillo que tenemos ahí, que es también el que llevaba la Virgen de Rocío este año para la romería. Es uno de los rostrillos más conocidos de la Virgen, porque es uno de los más antiguos que lo vemos así, en metálico. Anteriormente a este rostrillo, lo que se conocía por rostrillo de la Virgen estaba elaborado en tela, era como de encaje, ¿vale? Este se hace con todas las joyas y toda la plata que sobraron de la corona de la coronación. Es una corona que se hizo para la coronación de la Virgen, en la cual participaron donando muchos devotos, desde los devotos más pobres, que donaron cartones de huevo, leches, animales, para subastarse y conseguir dinero para la corona, y hasta los devotos más ricos, que donaron dinero y también donaron las joyas para la corona. Como sobraron tantas, esas joyas fueron destinadas para hacer el rostrillo que veis aquí. Ese rostrillo originalmente era plateado, lo que pasa que como se coronó a la Virgen, llevaba la corona dorada, la ráfaga también, por eso se decidió con el tiempo dorar el rostrillo, para que fuera en conjunto en consonancia como iba vestida la Virgen. Si os fijáis, en este retablo cerámico, aquí la Virgen de Rocío no aparece con un rostrillo. Esto es una cofia de Papos, que es de donde desciende, de donde proviene el rostrillo de la Virgen. Este azulejo para nosotros es una reliquia, porque es lo único que conservamos de la primitiva ermita del Rocío, de la ermita del siglo XIII. Se colocó en la puerta principal, que a diferencia de hoy tenía otra orientación. La orientación de hoy de la puerta principal es la concha y sabemos que está en esta orientación. Y la puerta de este primer templo en el Rocío estaba mirando hacia la marisma, que era la conocida como Puerta del Sol, de ahí su nombre. Pues ahí se colocó este azulejo en torno al año 1696, como aparece ahí, y ha perdurado hasta nuestros días. Terriblemente hubo un terremoto en el año 1755 que provocó que esta primera ermita se viniera abajo. Por eso lo único que ha podido llegar de los restos a nuestros días ha sido la Virgen de Rocío, gracias a Dios, y este retablo cerámico. Pasa por aquí. Aquí podemos observar la iconografía de la Virgen de Rocío. Tenemos el rostrillo, que ya sabemos de dónde proviene, se coloca sobre el rostro, que no lo he dicho. Tenemos la corona, las ráfagas o resplandor y la media luna. Toda esta iconografía, salvo el rostrillo, proviene de San Juan Evangelista, cuando hace mención a la Virgen en el Apocalipsis, diciendo que una mujer vestida de sol, de donde pertenezca el símbolo de la ráfaga de resplandor que la hace resplandecer, coronada con 12 estrellas y la media luna bajo sus pies. De ahí es que se vista así a la Virgen de Rocío. Estamos ante la ráfaga más antigua que pertenece a la Virgen de Rocío.
del siglo XVIII. Anteriormente a esta ráfaga, la Virgen no tenía ráfaga física como tal, hasta que un cura almonteño llamado Tello de Eslava le regala estas que vemos aquí junto con su hermana. Esta puerta nos hace entender el Rocío Chico, porque todos conocemos la romería del Rocío, pero el Rocío Chico es el gran desconocido, ¿no? Hay mucha gente que incluso vienen, pero no sabe lo que significa. El Rocío Chico es una acción de gracia, un agradecimiento que tienen los almonteños con la Virgen del Rocío, por un milagro grandioso que ella nos hizo en el año 1810. ¿Sabéis lo que pasó en esa época? ¿No? No. En esa época los franceses, las tropas francesas de Napoleón, invadieron la península ibérica, España, llegando hasta aquí, hasta el pueblo de Almonte. Allí se instalaron en una de las casas más grandes que había en el pueblo, situada en la calle del Cerro, que pertenecía a la familia de los Cepeda o Martín de Abreu. En esta casa, allí los franceses hicieron su cuartel general. ¿Qué pasó? Que como estos franceses venían invadiendo, sometía al pueblo español a todo tipo de abusos. Por eso llegó un momento en que los almonteños se cansaron y buscaron apoyo, buscaron ayuda para enfrentarse a esta tropa de franceses en Almonte. Para ello también solicitaron ayuda de bandoleros de los pueblos de alrededor de Almonte. Así llegaron hasta esta puerta que veis aquí, que era la puerta de la casa que os he comentado anteriormente, la que presidía este cuartel general de los franceses, y allí empezaron a batallarse con el ejército francés. En ese momento, un bandolero disparó con su escopeta a través de esta puerta, matando a un francés que se encontraba dentro. Y en ese momento es cuando un hombre a caballo entró ya directamente al zaguán de la casa. Aquí en esta parte no había cristal y tiene la altura del caballo, y este hombre empezó con la escopeta a matar todo lo que había dentro. Solo quedaron vivos un par de franceses. Se fueron corriendo a La Palma, que era el pueblo vecino donde había otra tropa más cercana, y allí comentaron todo lo que había pasado aquí. Es en ese momento cuando los franceses decidieron de vengarse de los almonteños, porque ellos tenían un lema que en todo lugar donde se derramara sangre francesa terminaría desapareciendo. Por eso llamaron a 800 soldados franceses para que se vengaran, para que vinieran a matar a todos los almonteños. Pero no conforme con eso, también querían incendiar todo el pueblo de Almonte. Los almonteños hicieron lo único ya que le quedaba por hacer, que era encomendarse a la Virgen de Rocío. Por eso, todas las tardes le rezaban todos juntos la salve a la Virgen de Rocío, que curiosamente es lo que hemos hecho también en tiempos de COVID, que quedábamos una hora y todos rezábamos la salve a la misma vez. La Virgen de Rocío parece que nos escuchó, porque cuando esta tropa de 800 infantes iban llegando ya a la altura de Pila, fijaros, Pila está muy cerca del pueblo de Almonte, se tuvieron que dar media vuelta, porque al parecer le llegó al capitán de esta tropa un requerimiento que tenía que volverse para atrás porque en Sevilla había pequeña revuelta de españoles contra franceses. Entonces era más importante proteger la capital que no seguir por una venganza. Por ese hecho se dieron media vuelta y ya 3 años después, en el año 1813, se tuvieron que retirar para Francia, porque iban perdiendo cada vez más terrenos en España. Es ahí, en ese momento, cuando los almonteños vieron el milagro de la Virgen. Por eso decidieron de celebrarle el Rocío Chico en modo de acción de gracias el mismo día que tuvo el acontecimiento, lo del disparo, un 19 de agosto. Por eso celebramos el Rocío Chico y además aprovechamos cada 7 años este 19 de agosto para trasladar a la Virgen de Rocío hasta el pueblo de Almonte, que después vamos a explicar los traslados también. Esta vitrina también nos muestra muchos de los milagros de la Virgen de Rocío. Aquí vemos solo una selección, pero como esto había centenares, todos estaban expuestos en un cuarto llamado el Cuarto de los Milagros, que con el tiempo pues, ha evolucionado en la capilla votiva que conocemos hoy en día de la velita, ¿no? Donde depositamos las velitas, que es mucho más higiénico que este cuarto que albergaba todo tipo de objetos relacionados con algún milagro de la Virgen. Nos podíamos encontrar desde cuadros que señalaban el milagro,
a trenzas, vestidos de novia, fotografías, en fin, imaginaros cómo era ese cuarto. Personas mayores que conocieron ese cuarto dicen que daban miedo, que daban mucho miedo entrar allí. También tenemos un hierro ganadero, que es el hierro de la Virgen de Rocío, con el que se marca todo el ganado de la Virgen. De hecho, este año para la saca de la yegua se ha utilizado y se ha marcado un potrillo con el hierro de la Virgen. Por aquí tenemos el sin pecado más antiguo de la Hermandad Matriz de Almonte. Esto tiene un sentido, porque en otros lugares de España preguntáis cómo se llama esto y lo primero que os dice es un estandarte. Pero nosotros le llamamos sin pecado. ¿Sabéis de dónde viene la palabra sin pecado? Vale, os lo explico. Este estandarte, ¿a qué hace referencia? A la Virgen de Rocío. La Virgen de Rocío lleva el dogma de la Inmaculada, que fue concebida sin pecado. De ahí que el estandarte que hace referencia a ella se le reconozca como el sin pecado. Es en la imagen, la representación de la Virgen de Rocío. Todas las hermandades, cada una, tiene su representación de su sin pecado, normalmente haciendo alguna referencia al lugar de donde proceden también. Este se ha estado utilizando hasta el año 2008. En ese momento se decidió ya retirarlo del culto porque ya no podía soportar ningún tipo más de restauración. Por eso se dio pie a que empezaran las labores de hacer un nuevo sin pecado, que es el sin pecado dorado que tenemos nosotros y le da la cara a la Virgen para que los almonteños se puedan saltar la reja. Aquí estamos ante el único traje que tenemos en el tesoro que no se utiliza, todos los demás se sigue utilizando, ¿vale? Este es del siglo XVIII y debido a su forma de elaboración ya no se puede utilizar. Está confeccionado en hilo de seda, por lo que la seda con el paso de los tiempos se va como desvaneciendo. Es por eso que ya sería imposible que la Virgen lo portara. También lo tenemos aquí para hacer una referencia a cómo se vestía antiguamente la Virgen de Rocío y qué incentivaba los cambios de trajes de la Virgen. Podemos observar que este traje es morado y era el traje que utilizaba la Virgen para la Cuaresma. Suponemos que para la Natividad la vestirían de rojo y la Inmaculada de azul. También podemos ver las ráfagas de rayo, que equivocadamente la gente se piensa que es la ráfaga más antigua de la Virgen. Esto tiene una explicación y es cierto que la foto más antigua de la Virgen aparece con estas ráfagas, pero eso es debido a que la fotografía se inventa en el siglo XIX y es ahí cuando la Virgen estrena estas ráfagas, de ahí que venga la equivocación, pero hemos visto que la más antigua es la de allí, la de Tello del Lava del siglo XVIII. Y aquí estamos ante una de las piezas más importantes, que es la peana que sostuvo a la Virgen de Rocío durante más de 200 años. Esta se colocó en la segunda ermita del Rocío, la que se elaboró, la que se hizo tras el terremoto de Lisboa en el año 1755. Y aquí, sobre esta estructura que veis, como da a entender la imagen del fondo, ha estado colocada la Virgen de Rocío hasta el año 1963, que es cuando se empezó a hacer el actual santuario que conocemos hoy en día. Vamos para la otra sala, para seguir viendo. Si tenéis alguna pregunta también podéis preguntarme. Aquí estamos ante el traje de Pentecostés. Este traje es el penúltimo que se le ha hecho a la Virgen de Rocío. En esta ocasión en el año 2011, porque el último que se le ha regalado a la Virgen ha sido en el 2019 con motivo del centenario de su coronación. En esta ocasión fue el traje que le regalaron desde Jerez, desde la Hermandad de Jerez. Pues este, el de Pentecostés, como bien he dicho, es del año 2011 y la Virgen se lo ha puesto también el año pasado para la romería del Rocío, era el que llevaba puesto. Está hecho también como el otro, en tisú de plata, bordado en hilo de oro fino, pero si os fijáis además tiene aquí un dibujo de la bajada del Espíritu Santo haciendo referencia a Pentecostés
Y parece una acuarela, ¿verdad? Pero no, nada parecido. Es un bordado donde se han invertido más de 1000 colores diferentes para poder conseguirlo tal y como lo veis. Aquí también tenemos la corona del centenario de la coronación de la Virgen del Rocío. Hemos hablado antes en la otra sala cómo fue el regalo que le hicieron con donativos a la Virgen, ¿verdad?, para la coronación, esa corona. Pues esta corona es la que se ha hecho conmemorando los 100 años de la otra corona, ¿vale?, de la del año 1919. Se hizo en el año 2019, fijaros la de cosas que pasó en el año 2019, el traslado de la Virgen, centenario de la coronación y a los pocos meses el COVID, ¿no? Pues esta corona se quiso hacer de la misma forma que se hizo su antecesora, con la donación de todos los devotos que quisieron colaborar. Para ello, todas las personas que colaboraron, ya fuera o donando joyas o bien donando alguna cantidad económica, se les daba como un recuerdo en un diploma de haber participado para elaborar esta corona que veis aquí. Sin embargo, la corona del pastorcito se la regaló la Hermandad Matriz del Monte íntegramente. Si os acercáis, también podéis ver una ramita que se llama hisopo. ¿Sabéis lo que es un hisopo? Un hisopo es lo que utilizan los curas, los sacerdotes, obispos, para bendecir. En este caso, esta se elaboró con ramas de eucalipto negro y es la que utilizó el obispo de Sevilla para coronar a la Virgen de Rocío, para bendecir la corona. Y os preguntaréis, ¿y por qué el obispo de Sevilla? ¿Por qué no es de Huelva? Porque en aquella época, en el año 1919, todavía no existía el obispado en la provincia de Huelva. Por ello tuvo que venir hasta aquí el obispo de Sevilla. Aquí tenemos la estructura de las andas antiguas de la Virgen del Rocío. En este caso se la regaló a la Virgen la familia Cepeda y Soldán. Fijaros, la familia de donde proviene de la casa del disparo que hemos visto, que da pie al Rocío Chico. Pues esta anda que vemos aquí se ha estado utilizando desde el año 1934, un año después que se regalara, hasta el año 2004, durante 70 años. En ese año se decidió que las andas ya no estaban adecuadas para vivir la romería con la seguridad que se estaba viviendo anteriormente, porque cada año crecía más. Por eso decidieron de hacer como hemos hecho hace recientemente poco. Hicieron una estructura nueva en la que el material fuera un poco más ligero y para ello lo recubrieron todo con la plata que contenía estas andas, para que tuviera todavía la esencia de la familia que se lo había regalado. Esas andas es la que ha estado utilizando la Virgen hasta la romería del 2019, que os voy a dar un adelanto, próximamente estará colocada aquí, vamos a cambiarla, para poder disfrutar de todos los detalles de orfebrería desde una perspectiva más cercana. La vitrina que vemos aquí tenemos varios documentos. El central es el pergamino que firmó el Papa hace 30 años aquí, un momento épico porque gracias a la visita del Papa el Rocío dio un vuelco, empezó a crecer a niveles más rápidos de lo que lo había hecho hasta la época. Y además fue un momento de esplendor en el que, con su llamamiento, que todo el mundo sea rociero, llegó a todas partes del mundo. Aquí tenemos también la pluma con la que el Papa firmó el pergamino que veis aquí. Si os fijáis en un detalle, cada año que va pasando se va desgastando más las firmas. Lo que la firma llegará a un punto en que no se verá, desgraciadamente. También tenemos los títulos de Real y Pontificie de la Hermandad Matriz del Monte y 2 carteles de romería para entender cómo ha cambiado también la romería del Rocío. Si os paráis después de que terminemos la visita os podéis quedar por el museo observando mejor las cositas de cerca y parado a observarlo porque vais a comprobar que la Virgen no salía a la misma hora que lo hace ahora. De hecho, salía por la mañana. Ahora sabemos que sale de madrugada. También tenemos la bula de la coronación, la que enviaron desde el Vaticano para que se coronara a la Virgen. Y también tenemos una piedrecita que nos la regaló la Guardia Civil en su misa anual, que proviene del Monte Calvario. ¿Sabéis cuál es el Monte Calvario? Donde se crucificó a Jesucristo, en Jerusalén.
Pues viene desde allí y viene sellada con el sello de la Capilla del Salvador, que es la que está en Jerusalén. Aquí podemos observar una maqueta, que es la que vemos en la parte inferior, que pertenece al duque de Orleans. El duque de Orleans era un señor que era de la realeza y era muy devoto de la Virgen de Rocío. Este duque, durante los años 1905 al año 1909, se fue de aventuras por el Ártico y allí iba bautizando todos los afluentes que se iba encontrando, hasta llegar al punto que se encontró un islote de hielo y le bautizó con el nombre de Rocío. Hay un islote por el Ártico perdido que tiene el nombre de la Virgen, se llama Rocío. En el 1909, como durante esos años pasaron penurias también por la mar, cuando regresaron a España decidieron de hacerle un regalo a la Virgen de agradecimiento, de que debido a que todos hubieran vuelto sanos y salvos. Para ello le regalaron la maqueta del barco con la que hicieron la travesía y además le regalaron la campana que nos hemos cruzado en la esquinita del coro. Todo eso fue en el año 1909, cuando regresaron a España. Para terminar, tenemos la vitrina de Pastora y después una sorpresita, pero la sorpresa la vamos a dejar para después, aunque os llame. Tenemos la vitrina de Pastora que nos habla sobre los traslados de la Virgen. ¿Qué creéis que es más antiguo, la romería o los traslados? Los traslados. De hecho, en los inicios de la devoción a la Virgen no existía la romería es mucho posterior. La Virgen de Rocío siempre era trasladada al pueblo de Almonte cuando había alguna necesidad, porque los almonteños querían tener a su madre cerca de ellos, porque imaginaros, en aquellas épocas pues no había carretera, para llegar hasta aquí había que venir en tracción animal. Por eso, siempre que había, por ejemplo, sequía, inundaciones, guerras, enfermedades, todos esos momentos incentivaba a los almonteños, venir hasta el Rocío, coger a la Virgen y llevársela al pueblo de Almonte. Eso podía ocurrir en un mismo año, 5, 6, 7 ocasiones, o después llevarse periodos largos de tiempo, como 15 años, que la Virgen no volviera al pueblo. Estos traslados de la Virgen se empezó a regularizar sobre el año 1963, porque había coincidido los últimos 3 traslados de la Virgen de Rocío, que había ido casualmente cada 7 años. En la última ocasión ya con motivo de la construcción del actual santuario. Por eso decidieron de regularizarlo. ¿Por qué no un número así, 7? Pues coincidiendo con los últimos traslados, también porque una fecha prudente en la que todo el mundo puede vivir varios traslados a lo largo de sus vidas, y sobre todo porque el 7 es un número muy relacionado con el cristianismo. Por ese el motivo de los traslados cada 7 años. Y la Virgen va vestida como lo veis aquí, de pastora y con sus protecciones, como es el pañito para proteger el rostro, o capote guardapolvo, como lo llamamos nosotros, para protegerla del polvo y de la lluvia, en el caso de que nos sorprendiera la lluvia durante algún traslado de la Virgen. Ahora os podéis acercar por aquí y veis la sorpresa del museo. Y ahora os pongo una peliculita, ¿vale? Que está también muy bonita. Si tenéis alguna duda me podéis preguntar también. Algo que se me haya escapado.